La adaptación ha sido determinante. O una especie logra la adaptación o va camino a la extinción. La adaptación. Una oportunidad y una necesidad. Bien, iniciemos por cuál es el concepto de adaptación desde el punto de vista biológico. Se dice que la adaptación biológica es el proceso de cambio en un periodo de tiempo, cambio de tipo morfológico o estructural o anatómico, cambio fisiológico y cambio comportamental que experimentan los organismos para hacerle frente a un reto que le propone el medio ambiente, para poder responder a una serie de condiciones medioambientales y poder sobrevivir con éxito. Ahora, desde el punto de vista social, se afirma que la adaptación es un proceso también mediante el cual un individuo o grupo cambia sus hábitos para ajustarse a ciertas normas, a ciertos condicionamientos, a ciertos retos que le plantea el medio en el cual se desenvuelve. Es necesario, es súper importante hacer ajustes, cambiar hábitos, generar nuevas habilidades para poder tener el éxito que tú buscas. Quiero hacer una analogía con la biología, justamente. Mira lo siguiente, yo esto lo aprendí en un curso de la maestría, vimos este tema, y resulta que, para retomar un poco lo que inicialmente hablé cuando di la definición biológica de adaptación, me gusta hacer esta analogía. En la naturaleza hay unas especies que tienen una capacidad más amplia de responder ante un reto ambiental. En la naturaleza hay unas especies que tienen una mayor versatilidad en responder a las condiciones medioambientales. Hay especies que son mucho más elásticas en su respuesta, tienen una respuesta adaptativa mucho más amplia. Se les llaman especies eurioicas, ese es el término técnico biológico. Por ejemplo, hay peces que tienen una capacidad muy amplia de respuesta ante cierto condicionamiento ambiental. Por ejemplo, cuando el ecosistema acuático está alterado, sea por condiciones naturales o por condiciones antrópicas o propiciadas por el ser humano, entonces hay una alteración en la disponibilidad de oxígeno, en el porcentaje de saturación de oxígeno, en la concentración del oxígeno disuelto, o hay una alteración en la temperatura, o una alteración drástica en la salinidad del agua, por ejemplo. Hay unas especies, hay unos peces que tienen esa capacidad de responder, una capacidad amplia de respuesta y se pueden adaptar para sobrevivir con éxito. Son especies eurioicas. En cambio, hay otras especies llamadas estenoicas que tienen un rango mucho más estrecho de respuesta ante un reto ambiental, ante una condición que le está planteando el medio ambiente o el hábitat en el que viven. Entonces, ante un cambio mínimo en la temperatura del agua, si estamos hablando de estas especies acuáticas, o ante una alteración no significativa del oxígeno disuelto o de la salinidad, por ejemplo, por citar estas tres variables, pues el bicho se estresa y muere. O debe migrar hacia condiciones ambientales más favorables, porque si no desaparece. Dicho sea de paso, en el marco de la teoría de la evolución, la adaptación ha sido determinante. O una especie logra la adaptación o va camino a la extinción. Según estas teorías de Darwin, de Wallace, de Lamarck, decía, la evolución se ha dado a través de la selección natural. Y la selección natural está marcada, está determinada por la capacidad de adaptación de la especie al medio ambiente en el que vive, por la capacidad de responder ante los retos que le plantea el medio en el que se desenvuelve. Y así también ocurre con los seres humanos. Y concretamente en este negocio también ocurre, y ya te voy a explicar por qué hago esa comparación o por qué traigo como referente este ejemplo de la biología. En el ámbito social humano y concretamente en el ámbito del emprendimiento, en este negocio también en particular, las personas que sobreviven con éxito son aquellas que deben experimentar, o mejor, que emiten un amplio rango de respuesta, que tienen una capacidad de adaptación mucho más amplia. Entonces, en la construcción del negocio hay personas
que cuentan el negocio 10 veces, no entra nadie, cuentan 20 planes nefastos, no ingresó nadie, entonces ya se rajan. O sea, son especies esteno, estrecho rango de adaptación ante un reto medioambiental, y es entre comillas el rechazo, porque no realmente es un rechazo, simplemente la persona no vio o no quiso la oportunidad para sí, pero la otra persona se siente vulnerada, no toleró ese entre comillas fracaso, y entonces se frustra y se va, se raja, se sale del negocio. Es decir, no tiene una amplia capacidad de respuesta. O auspicia a 10 personas y se le rajan 11 y se raja con ellos. Por eso digo que 11, porque auspició 10 y se rajaron los 10 y él se rajó con los 10, se rajaron 11. Especie estenoico, estrecho rango de respuesta. O simplemente hay personas que presentan el negocio, el otro se le burla, otro le dicen que no funciona, resulta que crea un grupo, ese grupo se desaparece, se disuelve, se raja, como solemos decir, y también la persona entonces se apachurra o baja el ímpetu, baja el entusiasmo, entonces se estaciona por un tiempo y ya después vuelve y retoma, pero sabemos que así no funciona, que debe ser una acción continua, coherente, perseverante y consistente. Ahora, esas personas que tienen un amplio rango de respuesta son los líderes. Haciendo la analogía con la biología, son las especies eurioicas, porque tienen un amplio rango de respuesta, porque tienen una amplia capacidad de responder ante un reto, ante una situación, ante un aparente obstáculo. Por eso recuerdo que un gran filósofo alemán de apellido Buber, si no estoy mal, decía que los obstáculos no son adversidad en el camino a la plenitud, en el camino a los sueños, son el camino. Entonces, si son el camino, pues ¿qué más da? ¿Qué más da? Hay que seguir echando para adelante. Entonces, aquel emprendedor, aquel constructor de negocio que está dispuesto a tolerar el negativo, que está dispuesto a tolerar la frustración, que está dispuesto a tolerar el fracaso y levantarse una vez más, es una persona con una alta capacidad adaptativa. Entonces, no importa cuántas personas digan que no importa cuántas entren y cuántas no lo hagan de los que entraron, no importa cuántos grupos o cuántas personas logró despegar en el negocio y que después se fueron del mismo, no importa si el volumen subió y después bajó, no importa si estuvo en un nivel y luego bajó a otro. La persona sabe que está en sus manos seguir echando para adelante y conquistar los sueños de su corazón. Por eso tiene esa capacidad de adaptarse, de responder de manera satisfactoria, de manera amplia ante esas condiciones. Por eso esa persona, ese líder, porque ya es un líder, tiene la capacidad de hacer el quite de la contaminación mental, de pasar por encima de los depredadores y robadores de sueños. Y logra entonces sobrevivir con éxito, llegar a la madurez sexual entre comillas y poder reproducirse y así perpetuar su especie, es decir, perpetuar su negocio, duplicarse, replicarse, multiplicarse y que pueda dejar un legado que trascienda más allá de su existencia.